En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a presentar el quién es quién en los precios de los combustibles. El día de hoy el presidente informa, como todos los lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles, con el fin de empoderar y que sea el mismo mercado quien regule y mantenga los precios sin aumento, cumpliendo con el compromiso de no aumentar los precios de gasolinas, gas y luz. A pesar de que los medios no dan a conocer esta información, la conferencia del presidente cumple con el cometido de romper el cerco informativo de los medios conservadores, que al ver afectados sus intereses están en forma franca atacando la cuarta transformación. El presidente afirma que debe existir democracia sindical, en especial por los conflictos en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en busca de la unidad de los trabajadores. No hay en el gobierno sindicatos preferidos. El 2 de septiembre el presidente visitará Hermosillo, Sonora, como parte de la atención de los temas de seguridad en este estado. Se encuentra detenida la obra en Huesca, Morelos, por los amparos a los que se les da curso legalmente. No se utilizará la fuerza. Se logró un ahorro de 1.600 millones de pesos en el nuevo contrato colectivo en Pemex. Este fin de semana visitará Chiapas y Tabasco. En este gobierno no hay venganzas políticas y no se utilizan las instituciones para afectar a nadie, y no hay represalias para nadie. Esto derivado del tema de Carlos Ahumada. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 8 al 14 de agosto. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.74, gasolina premium marca Chevron a 22.63, diésel marca Chevron a 21.93, gas LP en cilindros marca Grupo Baja California Sur a 19.80 por kilogramo, gas LP estacionario marca Gas Saltillo a 10.80 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Rendichicas a 19.18, gasolina premium marca Orsan a 20.73, diésel marca Rendichicas a 20.60, gas LP en cilindros marca Servigas a 13.56 por kilogramo, gas LP estacionario marca Gas Tehuacán a 6.71 por litro. Fuentes Sener, CRE y Profeco. Oposición. Es sano contar con una posición. Los conservadores no han podido conformarse como un grupo reaccionario como sucedió en otras transformaciones en México, sobre todo en el movimiento de reforma. Los cuestionamientos y críticas son normales y sin violencia hasta hoy. Agradece que les den trato de adversarios y no de enemigos. Referente a los hackeos ocurridos en las páginas del gobierno de Puebla, no tienen mayor repercusión en sus decisiones. No dará un paso atrás y hace un llamado a la no violencia. Continuará recorriendo el país. Este fin de semana visitó Huautla, Villa Alta y Tlacolula en el estado de Oaxaca. Feministas. Todo este asunto, repito, lo está atendiendo la jefa de gobierno y le tenemos toda la confianza. Se atienden las demandas de agrupaciones feministas, pero nuevamente llama a la no violencia que desacredita las manifestaciones y respalda la actitud de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. No habla represión, todo por la razón, nada por la fuerza. Se garantiza la libre manifestación sin agresión a los demás. Reafirma que no habrá represión como lo solicitan los medios conservadores. Hace un llamado a respetar a los medios de información y a los periodistas. Se atenderán los hechos de agresiones a periodistas que cubrían estas manifestaciones. Periodistas inconformes. Que no trabajen en este noble oficio del periodismo. En esta conferencia no hay simulación, no hay siembra de preguntas, no hay consigna. Hay voz para todos los medios y todos los reporteros que se presentan en la conferencia. Es una conferencia abierta y pueden existir personas que no se dedican al oficio del periodismo, pero que se manifiestan en redes sociales y tienen abiertas las puertas de las conferencias y a la libre expresión. No hay represión como ocurría anteriormente. Antes los medios que participaban eran los medios de comunicación convencionales y había exclusivas con estos medios. Ahora la gente decide con quién y cómo informarse. De manera insólita, el reportero de TV Azteca, Irving Pineda, pide o plantea la alternativa de censurar a los medios de comunicación alternativos. Austeridad republicana. Que los conservadores, nuestros opositores, han convertido la austeridad en
limitaciones de lo fundamental. Aclara que la austeridad republicana es con el fin de acabar con gastos superfluos, con el fin de contar con los recursos para el beneficio de la población, medicamentos, hospitales, doctores, apoyo al campo, rescate a Pemex, rescate a la CFE. Estas son algunas de las prioridades. Y acabar con las pensiones de presidentes, atención privada a altos funcionarios, que no se gasten 60,000 millones de pesos en medios de publicidad, que 8 millones de adultos mayores tengan pensión, que 10 millones de estudiantes tengan una beca también, y que pueda haber recursos para la Guardia Nacional, por dar algunos ejemplos. Los inconformes son los que se beneficiaban de los recursos públicos, los que ganaban 700,000 pesos mensuales, los que no pagaban impuestos. En resumen, la austeridad es que el funcionario público viva en la justa medianía. Basta de manipulación de los medios que son voceros del conservadurismo y que defienden los privilegios que tenían en complicidad con los antiguos gobernantes. Contratos de gasoductos. Y les adelanto que es posible que en esta semana lleguemos a un acuerdo. Es posible que en esta semana se llegue a un acuerdo con las empresas que tienen los contratos de miles de millones de pesos. Las empresas han aceptado el diálogo y la revisión de las condiciones de los contratos que consideraba el gobierno como leoninos. Mostraron su disposición para llegar a un arreglo y evitar los tribunales. Hay una empresa mexicana que dio el primer paso de manera ejemplar. Esto significará un ahorro muy importante para la hacienda pública en el país. Espera que puedan ser firmados los nuevos contratos este jueves. Muy bien, muchas gracias. Ya me dijeron que no quieren. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.